Dios les bendiga, mis amados hermanos. Bienvenido una vez más a nuestro servicio virtual del día martes, un servicio de oración también, por lo cual te quiero recordar que puedes enviarnos tu petición o tu necesidad por la que vamos a estar orando al final del mensaje, con el propósito de que el Señor pueda suplir toda necesidad conforme a sus riquezas en gloria. Bienvenidos y un abrazo a todos mis hermanos que ya están conectados con nosotros de lejos o de cerca. Nos alegramos mucho poder tenerte en este servicio y poder compartir este tiempo de alabanza y de adoración al Señor y por supuesto la meditación de la palabra del Señor. Quiero recordar a los hermanos de acá de Houston, quiero recordarles que tenemos algunas actividades cercanas y este día viernes de esta semana vamos a tener nuestra actividad de jóvenes Breakthrough Online, viernes a las 7 de la noche. Y por lo tanto queremos invitar a todos los padres de familia que nos ayuden a que sus hijos estén conectados con nosotros y podamos compartir con ellos la palabra del Señor. También quiero recordarles que el próximo viernes 23 vamos a tener una actividad de damas, es un convivio para mujeres aquí en la iglesia a partir de las 7:30 de la noche. Esto va a ser el próximo viernes. Vamos a tener con nosotros a mi hermana Rosy Dubón de la Iglesia Nuevo Pacto en Dallas, que va a estar compartiendo, y el fin de semana va a estar con nosotros el pastor Johnny Dubón también. Es importante a todas las hermanas que se inscriban porque vamos a tener una actividad al final en la que necesitamos saber la cantidad de hermanas que van a estar con nosotros. Les esperamos en esas actividades. Si usted está listo para la palabra del Señor, yo quiero invitarle a que abra la palabra del Señor esta noche y vamos a ir al libro de los Hechos en el capítulo 7. Voy a estar leyendo Hechos capítulo 7 versículos 9 y 10. Y dice así la palabra del Señor. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Esta noche, permíteme compartir el tema titulado Las victorias de José. La vida de José es una figura preciosa de la vida de nuestro Señor Jesucristo, porque muchos detalles de la vida de José era una manera profética de lo que el Señor Jesucristo iba a vivir cuando Él vino a la tierra. Pero también nos enseña a José como un hombre bienaventurado, como un hombre fructífero de parte del Señor. Y en esta oportunidad yo quiero que usted y yo nos enfoquemos. José no era un hombre vigoroso, corpulento, no era un hombre guerrero, como para que habláramos de las batallas o guerras físicas. Sin embargo, las victorias que José obtuvo en su vida nos dejan una enseñanza tremenda para aquellos que estamos caminando en el Evangelio de Jesucristo. Vamos a enfocarnos a 4 áreas en las que José tuvo victoria o venció esas áreas y logró darnos ejemplo a nosotros de una manera perfecta, de una manera preciosa, de cómo también nosotros podemos conducirnos y podemos vencer esas diferentes áreas que se le presentaron en la vida de José. Vamos a ver algunas de ellas hoy, pero quiero leer antes Génesis capítulo 49 en el versículo 22 que nos deja ver las bienaventuranzas o la fructificación de José. Leemos Génesis capítulo 49, versículo 22. Rama fructífera
es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. De una manera poética, de una manera fabulosa, el Señor deja escrito cómo se plasma la vida de José en cuanto al plan de Dios, en cuanto al plan divino. Lo ve el Señor como una rama fructífera y sus vástagos, es decir, sus hijos, su descendencia, sus generaciones, se iban a convertir en tan extensos como, como una planta de olivo, como una planta fructífera, que cuando es saludable y es fructífera, se extiende hacia un lado y hacia otro lado. Eso nos deja ver cómo José había sido elegido por Dios, escogido por el Señor, para ser un hombre bienaventurado, un hombre fructífero. Y a través de su vida podemos encontrar una rica enseñanza de lo que vamos a estar viendo esta noche. Las cuatro áreas que puedo ver yo en las escrituras que José venció son las que vamos a ver esta noche. Y para eso vamos a ir a Génesis capítulo 50 y voy a leer en el versículo 18 al 21 la primera área que vamos a estudiar hoy. Génesis capítulo 50, verso 18 al 21, dice así la escritura. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a mi bien, para hacer lo que, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Recordando la historia, encontramos cómo José había vivido en su hogar una vida bastante complicada, una vida en la que esperando él como cualquier persona, como cualquier hijo, como cualquier hermano, encontrar el apoyo en su familia, encontrar la hermandad que se necesita vivir en la familia. En realidad lo que encontró en la familia fue menosprecio de parte de sus hermanos. La Biblia nos dice que sus hermanos le tenían envidia. La Biblia nos dice que sus hermanos le aborrecían por causa del plan de Dios que tenía el Señor para con José. Los sueños que había dado a José reflejaban la grandeza profética que el Señor le estaba mostrando. Sin embargo, esos sueños, más el amor un tanto inclinado de su padre hacia él, habían logrado minar el corazón de sus hermanos a tal grado que no le podían hablar pacíficamente. Inclusive planearon la muerte de José, como tú puedes leerlo en las escrituras. Pero ¿a qué me refiero con la primera área de victoria que José tuvo? Podríamos decir que José logró vencer, tuvo victoria sobre su familia, sobre su hogar, en el sentido que en lugar de amargarse, en lugar de resentirse, en lugar de que el odio se apoderara de él, logró tener claro el propósito de Dios e inclusive llegar a ser bendición para sus propios hermanos, porque fue a través de José que lograron sobrevivir la gran hambruna que había sobre la faz de la tierra.
El versículo que leímos deja claro que los hermanos de José habían llegado a tener temor. El padre de José había muerto ya. Y por lo tanto, los hermanos rápidamente pensaron en que José iba a tomar venganza de ellos. Ya no había quien lo detuviera. Ya su padre Jacob estaba muerto y por lo tanto ya no había nadie que pudiese abogar por ellos con José. Sin embargo, José manifestó, hermano, manifestó la gran victoria al entender el propósito de Dios para su vida y entender que él, el plan que había vivido, todo lo que había sufrido con sus hermanos, lo había permitido Dios para que él se convirtiera en el instrumento de provisión para sus propios hermanos. Qué triste es que el diablo gana ventaja con circunstancias que a veces vivimos en la vida con nuestras familias. Y muchas familias crecen resentidas, muchas familias se alejan de por sí porque no pueden ni volverse a ver por las diferentes razones o diferentes circunstancias que han vivido en la familia. Mucha gente sucumbe. Mucha gente se hunde en el odio, en el resentimiento, en la amargura, no pudiendo perdonar a aquellos que le ofendieron. Pero nosotros vemos a un José, después de muchos años, encontrarse con sus hermanos y entender de que Dios había hecho todo eso con un plan. Entender de que era Dios el que lo había llevado a Egipto, a pesar del desprecio, a pesar de las envidias, a pesar del distanciamiento, del menosprecio de sus hermanos. José lo vemos como un hombre que sabía perdonar las ofensas, como un hombre que se agarró a Dios, de Dios, se acobijó bajo las alas del Altísimo y no permitió que el odio, el rencor, el resentimiento se apoderaran de él. Es triste o es lamentable que en las familias muchas veces se dan este tipo de cosas. Y, y lo más lamentable es que el enemigo logra quebrar una relación familiar, porque habían razones, si lo podemos ver desde este ángulo, habían razones suficientes para que José se sintiera resentido y se sintiera mal contra sus hermanos. De hecho, quizás hasta en un momento José tuvo la intención de hacerles algún mal, pero usted recuerda que lloró en la presencia del Señor, clamó al Señor y el Señor liberó su alma de todo resentimiento. ¿Qué nos indica esto? Que a pesar del menosprecio, que a pesar de la ofensa, tuvo la capacidad de perdonar. Mi querido hermano, nosotros somos llamados a perdonar. Nosotros somos llamados a restaurar vidas. Somos llamados a tener una buena relación, inclusive con nuestra familia, tratando de que esas situaciones que a veces nos distanciaron o trajeron conflictos a nuestra vida queden en el pasado, queden enterrados en lo profundo del mar, queden enterrados o queden quemados en el altar del Señor Jesucristo, de tal manera que así como el Señor nos perdonó a nosotros, también nosotros tengamos la capacidad de perdonar a todos aquellos que nos ofendieron. Al revisar las escrituras, encontramos, por supuesto, que no fue fácil para José hacer esto. Sin embargo, entendemos que el Señor estaba con José, como lo dice en el libro de los Hechos, el hermano Esteban, el diácono Esteban, cuando de alguna manera expresó la historia de José para hablar de lo mismo que Israel había hecho
con nuestro Señor Jesucristo. Dijo, por envidia los hermanos de José habían hecho todas esas cosas y sin embargo José tuvo la capacidad de poder perdonar a nuestros hermanos. Qué gran victoria hay cuando usted y yo sabemos perdonar o podemos perdonar a aquellos que nos ofendieron. Muchas personas podrían ver el perdón como una señal de debilidad, pero bíblicamente nosotros encontramos que el perdón es una señal de una vida victoriosa. El perdón es una señal de una vida tratada por el Señor. El perdón no es una señal de debilidad. El perdón es una señal de una vida victoriosa en la vida de nuestro Señor Jesucristo, viviendo con nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, podemos concluir nuestro primer punto, nuestra primera área, que José fue victorioso, sí, en su casa. No permitió que la amargura y el resentimiento se apoderaran de él. No permitas en ningún momento, hermano o hermana, tú que hayas pasado alguna circunstancia en tu hogar que han roto la relación con tu familia, no permitas que la amargura o el resentimiento se apodere de tu corazón. Antes bien, con algún propósito el Señor permitió todas esas cosas, como lo hizo con José. En un segundo elemento o en un segundo punto, podemos ir a Génesis capítulo 39, en el versículo 20 y 21, podemos ver una segunda victoria de José que nos va a enseñar a nosotros muchos. Génesis capítulo 39, leemos el versículo 20 y el versículo 21. Dice así la escritura. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová, otra vez, oye esto, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia, le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. La segunda área que yo quiero que usted y yo analicemos hoy es el área de cuando uno pasa por necesidades, por tribulaciones, por aflicciones en la vida. Debemos de tener claros como hijos del Señor que no estamos exentos de pasar tiempos de aflicción, pero salir victorioso de esos tiempos de aflicción es lo que nos enseña José y su vida. Cuando uno revisa la vida y la historia de José, no encuentra ninguna queja, no encuentra un intento de escape de la cárcel, no intenta un suicidio, guiado por una depresión en su vida. No encontramos palabras de deshonra a Dios en ningún momento. Lo que nos quiere decir es que José enfrentó los tiempos de tribulación y salió victorioso de ellos. ¿Por qué? Porque supo esperar en el tiempo del Señor. Supo esperar en Dios, que todo lo puede, que todo lo sabe, que tiene control de nuestra vida y por lo tanto, aún esos tiempos difíciles de cárcel. Usted recuerda que José fue a parar a la cárcel por una injusticia, por una mentira, por un engaño. Se había logrado mantener José íntegro delante del Señor antes de pecar contra Dios y contra su amo. Prefirió huir casi desnudo quizás. Y sin embargo, debido a una mentira, va a parar a la cárcel. Y estando en la cárcel, la Biblia nos dice que Jehová estaba con él, lo cual nos da a entender definitivamente que el Señor tenía control de todas las cosas y que jamás
el Señor abandonó, en ningún momento abandonó a José, pero también entendemos y aprendemos que José se mantuvo firme confiando en el Dios de los cielos. Lo cual nos lleva al segundo punto, que es victoria sobre las aflicciones, victoria sobre las tribulaciones. Como hijos de Dios, usted y yo somos sometidos a diferentes tipos de aflicción. Aflicciones que muchas veces nos pueden hacer pensar o hablar cosas de Dios que no son las adecuadas. Podemos caer en el desánimo, podemos caer en la angustia, en la depresión, y estando en esa condición decir palabras que no son las mejores para nuestro Señor. Sin embargo, vemos en José un hombre templado, un hombre lleno de fe, un hombre íntegro, un hombre confiado en las promesas del Señor, porque seguramente en ese tiempo el Dios de los cielos ya había hablado a su corazón para poder resistir tanto las promesas que Dios tenía para con él. Son las promesas las que sostienen la vida del creyente en medio de las aflicciones. Es el Espíritu del Señor el que te levanta cuando estás pasando por angustias y por aflicciones. Es el Espíritu del Señor el que nos fortalece, como dice la Escritura. Él es el que da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Mi querido hermano, los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles, y sin lugar a duda no hay creyente que no esté siendo probado en este tiempo. Tiempos de aflicción, tiempos de angustia, tiempos de enfermedad, tiempos de dificultades, tiempos de situaciones económicas difíciles, escasas. Sin embargo, lo que José nos enseña es que sí se puede salir victorioso de la tribulación. Sí se puede salir victorioso de en medio de las angustias y de las aflicciones. Lo que usted y yo tenemos que hacer es aprender de la vida de José, que se mantuvo íntegro confiando en el Dios de los cielos. Mi hermano, mi anhelo es que a través de este mensaje, a través de esta reflexión de la palabra, tu corazón y mi corazón se puedan agarrar más del Señor. Tu corazón y mi corazón puedan confiar más en el Dios de los cielos. En medio de la angustia, en medio de la aflicción, la esperanza única que tenemos es el Dios que hizo el cielo y la tierra. Y por lo tanto, José nos enseña. José nos enseña a mantenernos firmes. ¿Qué más prueba podemos pensar en la vida de José, vendido por sus hermanos, terminando en la cárcel? Podría ser, hermano, que el diablo podría usar todo eso para minar la mente de José y decirle: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está el Dios que te prometió la grandeza? ¿Dónde está el Dios que te dio esos sueños? El diablo ataca exactamente, hermano, cuando nos sentimos débiles, cuando nos sentimos angustiados. Es ahí donde viene el diablo, que el Señor lo reprenda. Porque es en esos momentos de debilidad, en esos momentos de angustia, donde nuestra alma se vuelve más vulnerable hacia los ataques del diablo. Pero el diablo tendrá que huir y tendrá que correr de nosotros cuando mira nuestra vida bien parada en la roca inconmovible de los siglos, que es nuestro Señor Jesucristo. El anhelo de Dios es que usted y yo podamos permanecer firmes, porque como está escrito, separados del Señor, nada podemos hacer. Qué interesante es que la vida de José, que además de tener una relación
pero preciosa con la vida de Jesucristo, también nos deja una enseñanza preciosa en cuanto a mantenernos en fe, en cuanto a mantenernos confiando en las promesas del Señor. Yo no sé qué estás viviendo hoy, hermano. Puedo pensar en todas las situaciones que estamos viviendo en los diferentes países con lo que está aconteciendo, y se me vendrían a la mente diferentes dificultades, pero en realidad no conozco exactamente la dificultad y la aflicción que está pasando. Pero lo que sí conozco es al Dios que auxilió a José. Lo que sí conozco es el Dios que sostuvo a José en medio de la tribulación, en medio de la angustia, en medio de la cárcel. Le dio gracia a Dios, aún en la cárcel le dio gracia delante de los ojos del carcelero inclusive. ¿Qué te quiero decir? Aunque yo no conozca tu necesidad y tu aflicción, Dios sí te conoce y Dios sabe lo que estás viviendo y lo que estás pasando. Y por lo tanto, no hay fuera de control de las cosas que te están sucediendo. Dios conoce a detalle lo que estás viviendo y por supuesto, todo está bajo los planes del Señor para tu vida también. Quiero caminar un poco más en el tema e ir al tercer elemento que vamos a estudiar hoy de la vida victoriosa de José. Hemos visto que fue victorioso en su casa, en su hogar, porque a pesar de lo que había vivido con su familia, se mantuvo firme y no se amargó. A pesar de las tribulaciones y aflicciones en la cárcel, se mantuvo firme, confiando en el Dios de los cielos. Pero hay un tercer elemento que vamos a estudiar hoy y que nos va a servir como enseñanza a nuestra vida. Génesis capítulo 41. Vamos a leer el versículo 42 y 43. Génesis capítulo 41, versículo 42 al 43. Dice así la palabra del Señor. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonar delante de él: doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. En este pasaje encontramos ya la historia donde José está empezando a ser honrado por Faraón. Fue José, recuerda, fue José el que interpretó los sueños que Faraón había tenido, aquel sueño de 7 vacas flacas y 7 vacas gordas, 7 espigas hermosas y 7 espigas secas. Y en ese sueño, José, revelado por Dios, le da la interpretación a Faraón. Faraón, al no encontrar a quién más delegarle la administración de ese trabajo que se iba a hacer en cuanto al hambre y la sequía que iba a venir, puso a José y le empezó a honrar y a exaltar delante de todo Egipto. Llegó a ser, según la Biblia, llegó a ser el segundo en todo el reino de Egipto. Eso quiere decir que el Señor estaba cumpliendo ya las promesas sobre la vida de José. Pero mi punto en este tercer elemento que estamos viendo es que vemos a un José que nunca se desvió por la fama, por la grandeza,
por la riqueza que había obtenido, José fue victorioso en medio de la prosperidad. Este es el tercer elemento. Fue victorioso en medio de la prosperidad. José logró mantener su sencillez, su espíritu apacible. Y sin embargo, a pesar de la fama que había alcanzado, que sirve la fama, la riqueza, las posiciones, han servido de tropezaderos hasta los creyentes más adelantados, como dándote a entender que muchos logran salir a veces de las aflicciones y las tribulaciones buscando al Dios de los cielos, pero muchos le dan la espalda a Dios cuando llegan a la riqueza, a la fama, a la prosperidad. ¿Cuántas personas alcanzando fama se olvidan del Señor? Por ejemplo, tenemos la vida de José, pero también podemos encontrar ejemplos en la vida cotidiana. Hemos sabido en muchas ocasiones que grandes hombres que ahora son famosos cantantes empezaron en las iglesias a cantar. Eran parte del coro. Algunos eran hasta el director de alabanza de alguna iglesia. Pero la prosperidad, la riqueza, la fama tocó a su puerta y no supieron cómo lidiar con la prosperidad. Por lo tanto, los, los, eh, los tomó el torbellino de la riqueza y ya no pudieron salir de ahí. Hay muchas historias como estas. Hombres de renombre que han alcanzado fama, que comenzaron bien con una relación personal con Dios, con una relación íntima con Dios, y sin embargo, cuando alcanzaron alguna posición, no lograron manejar la riqueza, la fama, la prosperidad. Es indudable que el Señor quiere que nosotros seamos prósperos. Es indudable que el Señor quiere que nosotros prosperemos en la vida, pero muchas veces quizás el Señor tiene que limitar la prosperidad económica, la prosperidad financiera, la prosperidad de posiciones. Muchas veces el Señor tiene que limitarlas en nuestra vida porque sabe que nuestro corazón se puede desviar del camino. Esa es la razón por la que aquella famosa oración de David, cuando le decía al Señor, Señor, no me des riquezas porque me puedo extraviar del camino, pero tampoco me des escasez porque podría blasfemar contra ti. De alguna manera, estoy parafraseando por supuesto, pero tanto la escasez como la riqueza pueden tener un efecto en la vida y en el corazón de una persona y desviarse del camino. Sin embargo, encontramos en la vida de José un hombre sencillo, un hombre humilde, un hombre que logró encontrar el propósito de su vida aún en medio de la aflicción. Y cuando vinieron las riquezas, cuando vino la fama, cuando vino el poder, porque José logró tener un poder máximo en Egipto. Cuando vio a sus hermanos que lo habían vendido, no decidió matarlos como quizás cualquiera hubiera podido decidir. Tenía el poder para hacerlo. Tenía el poder para decirle a algunos de sus sirvientes: tomen a esta gente y métanlo en la cárcel, decidir matarlo, decidir destruirlo. Sin embargo, el hecho de que Dios estaba con él permitió que su corazón se mantuviera en un nivel estable de humildad, sencillez, entendimiento de las cosas del Señor. Alguien dijo que es a veces más fácil salir de las aflicciones porque lo que normalmente uno hace es buscar a Dios cuando está afligido. Pero salir del embudo de la prosperidad y la fama es mucho más difícil porque uno no mira
no mira que nos está dañando y afectando. Pero la vida de José nos enseña esta noche que se puede ser próspero y mantener una vida sencilla. Abraham también nos lo enseña. La Biblia dice y habla de Abraham que era un hombre riquísimo, pero nunca dejó de buscar a Dios. Nunca dejó de caminar con el Señor. Por supuesto, queremos encontrar errores en la vida de Abraham y las vamos a encontrar. Sin embargo, podemos ver en la palabra que Dios siempre estuvo con él y se apegó al plan, inclusive cuando me parece que en el libro de Hebreos nos dice con claridad de que Abraham salió de Ur de los Caldeos y tuvo tiempo para regresarse, pero no se regresó porque él andaba buscando una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, una ciudad celestial. No estaba buscando una ciudad terrenal, no estaba buscando una herencia terrenal. Puso sus ojos en el cielo y caminó y caminó y caminó con Dios hasta que Dios partió su vida de esta tierra, pero el Señor le dio las promesas que él estaba buscando. Mi querido hermano, ¿cómo salir victorioso de la prosperidad? Solo el Señor nos puede ayudar a mantener un corazón sencillo, a mantener un corazón humilde, a pesar de la prosperidad que Dios nos ha dado o nos pueda dar. Quiero llevarte a un cuarto elemento para ir terminando la enseñanza de hoy y dedicarnos a orar también. Hay una cuarta enseñanza y que es sumamente importante también que nosotros, como hijos de Dios, podamos aprenderla también. Vamos a leer en Génesis capítulo 41, en el versículo 38. Encontramos una cuarta victoria, una cuarta área que podemos nosotros también triunfar. Génesis capítulo 41, verso 38 dice: y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Estas palabras nos reflejan que aún aquellos que no eran cristianos, es decir, los mundanos, los inconversos, podían dar testimonio de que José era un hombre de Dios. Y esa es victoria sobre el mundo, victoria sobre los inconversos. La gente, el mismo Faraón y ninguno de sus consejeros pudieron encontrar otro hombre como José, que daba testimonio de que Dios estaba con él, no solamente, no solamente por la interpretación del sueño, sino por la sabiduría que tenía. Usted recuerda que interpreta los sueños y da con claridad que hay 7 años de hambre, 7 años de abundancia y pues podrían decir que esa era toda la interpretación. Sin embargo, la revelación de Dios a su vida iba más allá. Le dio la sabiduría suficiente de cómo actuar en los tiempos de hambre y en los tiempos de abundancia. Implementó todo un sistema administrativo que sirvió para poder cubrir todas las necesidades de Egipto y además poder sostener familias y naciones de otros lados. No murieron porque José le había dado Dios la sabiduría necesaria. Por eso las palabras
Las palabras que Faraón dice: ¿podríamos encontrar otro hombre en el cual more el Espíritu de Dios? Dando testimonio de quién era José y de lo que era José. Y esto nos lleva a este último punto, a este cuarto elemento. ¿Qué dice el mundo de nosotros? ¿Qué dicen los inconversos de nuestra vida? ¿Estamos dando testimonio a ellos? Obviamente la Biblia nos da un equilibrio perfecto. Es cierto, el mundo no nos va a amar, el mundo nos va a aborrecer, el mundo nos va a señalar, pero que no nos señalen por cosas malas que estamos haciendo. Que nos señalen porque el diablo está mintiendo o quiere engañar a las personas para que nos aborrezcan u otras cosas. Pero lo que estoy tratando de decir es que las personas aún inconversas pueden tener buen testimonio de nuestra vida y dar testimonio de lo que Dios ha hecho con nosotros. Esa es la enseñanza clave de este cuarto elemento. Faraón mismo tuvo que reconocer que la vida de José era una vida especial. Era una vida especial porque Dios estaba con él una vez más. Y esto, hermano, nos enseña de una manera pero preciosa de cómo usted y yo debemos caminar delante de Dios, delante de la iglesia, pero también cómo debemos caminar delante de las personas que nos rodean, que no todas son cristianas, quizás hasta la mayoría por el lugar donde trabajas o por el lugar donde te desenvuelves. Muchas de ellas son inconversas y no conocen al Señor, pero tienen que ver en nosotros el reflejo de una vida convertida, el reflejo de una vida transformada por el Espíritu Santo y modelada aún hasta los inconversos. Recuerda que la Biblia dice que hasta los inconversos van a ver en las mujeres cuando callan y son prudentes y son sabias. Hasta el marido inconverso se va a convertir por causa de un buen testimonio. Mi querido hermano, las 4 áreas que José nos enseña son áreas cotidianas de nuestra vida. Son áreas que usted y yo en algún momento de nuestra vida hemos tenido que pasar. Tenemos que ser victoriosos en el hogar o con los amigos. Aquellas personas que nos ofendieron o nos hirieron, podemos tener victoria cuando el Espíritu de Dios está trabajando en nosotros y nos permite perdonar y entender el propósito de Dios para nuestra vida. Podemos ser victoriosos en medio de la tribulación, en medio de las aflicciones, confiando y esperando en el tiempo del Señor y en sus promesas. No dejes que la aflicción y la tribulación te hundan en la angustia, en la desesperación o el desánimo. Antes bien, párate firme. Busca las promesas de Dios. Habla con el Señor y el Señor te va a hablar, el Señor te va a revelar qué plan, qué promesa tiene para tu vida. De una o de otra manera, Dios sigue hablando. Y por lo tanto podemos salir victoriosos. Como José salió victorioso de la cárcel, podemos salir victoriosos de las tribulaciones y aflicciones. Salió victorioso José de la fama, del poder y de la prosperidad. Cuando Dios permita que tú seas prosperado, no te olvides de tener un corazón sencillo, porque la riqueza, la fama y la prosperidad pueden desviarte del camino del Señor. Debemos mantenernos firmes cuando estamos pasando por angustias, pero también cuando estamos pasando por abundancias. Debemos ser sencillos, tener un corazón sencillo de parte del Señor. Y por último, debemos tener victoria sobre el mundo, sobre los inconversos.
sobre aquellos a los cuales debemos darles ejemplos de cómo se vive el verdadero evangelio. José lo hizo. José lo hizo. Vivió en casa de Potifar y dio testimonio de ser íntegro. Lo metieron a la cárcel y dio testimonio de ser íntegro. Dio testimonio de que Dios estaba con él. Que las personas que te rodean, que las personas que están a tu alrededor, que están a la par trabajando contigo, estudiando contigo en las escuelas, que sea, hermano, que tengan testimonio de que Dios está contigo. Cuatro áreas que también nosotros podemos ser victoriosos. Dios nos da el ejemplo a través de José, nos dejó las escrituras para nuestra enseñanza, nos dejó el consejo de la palabra para que usted y yo lo apliquemos a nuestra vida, y por lo tanto hoy podemos decirle al Señor: Señor, yo quiero ser victorioso como José. Yo quiero tener una vida de victoria como la vida de José. Quiero invitarte esta noche a que allí donde te encuentras, si ya nos enviaste tu petición de oración, qué bueno. Y si no la lograste enviar, de todos modos, el Señor conoce tu necesidad y tu petición la vamos a poner delante de Dios hoy, sabiendo que el Señor conoce todas nuestras necesidades. ¿Por qué no te pones de pie ahí donde te encuentras? O si tú gustas arrodillarte, tomando la posición que tú quieras delante del Señor, es tu relación con el Dios de los cielos. Voy a invitarte a que hagamos una oración, que nos internemos en la presencia de Dios, buscando su gracia, buscando su misericordia, buscando su favor, reconociendo que solo en Él tenemos esperanza, que solo en Él podemos tener nuestra confianza. Él es nuestro socorro y nuestra ayuda. Así que si estás listo para orar, ¿por qué no levantas tus manos al cielo? Cierra tus ojos y levantamos una oración para el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor amado, esta noche. Te damos gracias porque nos permites acercarnos al trono de tu gracia, como tu palabra lo dice, Señor. Acerquémonos confiadamente ante el trono de tu gracia para encontrar ahí el oportuno socorro para nuestras vidas. Señor, te damos gracias esta noche por tu presencia, por tu palabra, por la reflexión de tu palabra, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias porque en ti podemos encontrar, Señor, la respuesta a nuestras necesidades. Te pedimos, Señor, por todas las iglesias, Dios del cielo, que están pasando por este tiempo de dificultad de la pandemia, Señor. Bendice a los pastores, bendice la familia apostólica, al apóstol y su familia, bendice los padres, derrama de tu gracia y de tu amor sobre su vida. Señor, bendice, Dios del cielo, esa familia que tú llamaste para tu obra y para tu reino. Ponemos delante de ti a todos los pastores, a todos los ministerios de Nuevo Pacto, Señor, por las diferentes circunstancias que la iglesia está atravesando. Creemos que tú sostienes, Señor, a tu iglesia. Creemos que tú eres el que traes la bendición, Señor, y el sostenimiento de cada una de las iglesias, Señor. Te pedimos que seas tú, mi Dios, obrando sobre sus vidas,
obrando, Señor, sobre sus corazones y dando, Señor, la confianza y la esperanza de que tú tienes todo bajo el control y que estando en tus manos, Señor, nuestras vidas están seguras, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, levantamos, Dios del cielo, a todos esos hombres y mujeres que están al frente del área de salud, de los hospitales, de las clínicas, Señor, que están al frente poniendo, Señor, en riesgo hasta sus propias vidas por atender a aquellos que están pasando por enfermedades. Señor, te rogamos que guarde su vida, Señor, que lo envuelvas, Señor, con tus manos poderosas y los cubras de tu bendición, de tu fortaleza, Señor, de tu protección. Seas tú guardando sus almas y las de su familia, Señor, en el hueco de tu mano, mi Dios. Bendice esos médicos, bendice esas enfermeras, bendice, Señor, a todo el personal que trabaja, Señor, en esas áreas. Seas tú cubriéndolos con tu mano poderosa, Señor. Oramos por aquellos que están solicitando, Señor, oración por su salud, oración por sus cuerpos, por sus almas, y que necesitan, Señor, la intervención médica del Dios eterno y del Dios sanador. Oramos por la vida de Eduardo Sánchez, Señor, porque está padeciendo de cáncer. Está peleando una batalla, Señor, y creemos que tú puedes poner tu mano de misericordia sobre su vida. Oramos por Adita de Ruano, mi Dios, por ese oído, Padre, por ese oído que está afectando su cuerpo, para que todo dolor, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, toma control de ese dolor, Padre, y que sea quitado en el nombre de Jesucristo. Sana toda enfermedad, sana, Señor, y quita todo dolor en el nombre de Jesucristo. Oramos por Águila Godoy, Señor. Oramos por el pastor de la iglesia Casa de Misericordia, Señor. No conozco su enfermedad, pero tú la conoces. Visita a ese siervo de Dios, al pastor, Señor. Visítalo en el nombre de Jesús. Oramos por Manuel Baires, Dios del cielo. Sea tu nombre glorificado, Señor, y exaltado a través, Señor, de los milagros y maravillas que tú haces en la vida de los que están enfermos, Señor. Padre, envía una palabra de sanidad sobre sus vidas. Oramos por la familia Chay, por la familia Rojas, mi Dios, por todas las necesidades que están pasando en esa área de la familia, Señor. Trae victoria a esas familias. Trae victoria, Señor, sobre las diferentes circunstancias familiares. Y tú, Dios, glorifícate, Señor. Glorifica tu nombre a través de esas maravillas, Señor. Oramos por la economía de Miguel Beltrán, de Karina Meléndez, Señor. Oramos, Padre, para que tú suplas toda necesidad económica, Señor. Si hay falta de trabajo, mi Dios, abre puertas. Abre puertas en la vida de cada uno de ellos, Señor. Tú eres el que abres puertas, tú eres el que sustenta nuestras almas, Señor. Podemos verlo, Señor, en las aves del campo que no aran, que no trabajan, que no siembran, y sin embargo tú sustentas la vida de ellos, Señor.
Oramos para que tú traigas el sustento para sus vidas. Oramos por restauración y salvación de los hijos de Magdalena Guzmán, Señor. Sus hijos necesitan ser alcanzados, Padre amado. Señor, hay una madre que está rogando para que tú intervengas en la salvación de esos jóvenes, Padre. Alcánzalos con tu misericordia, alcánzalos con tu poder, Señor. Que tus lazos de amor los conviertan hacia ti, Señor. Oramos, Padre, por Esther Bautista. Oramos, Señor, para que tu bendición caiga sobre su vida, tu bendición espiritual, Señor. Oramos para que reciban, Señor, tu bendición en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, nos piden oración por la iglesia de Matamoros, en Bronzeville, Señor. Señor, oramos porque están en las fronteras, Padre amado, y las enfermedades y los contagios han sido mucho mayores en esas áreas, Padre. Pero creemos, Señor, que tú guardas a tu pueblo, que tú guardas a tus hijos, Señor, que para ti no hay nada imposible, Señor. Te pedimos, Padre, que cubras con tus alas esas iglesias, que cubras a los miembros, Señor, a los pastores y a los miembros. Cúbrelos con tus alas de misericordia, Señor. Oramos por todos los pastores de las diferentes misiones, Señor, por aquellos que están llevando la palabra hasta lo último de la tierra. Oramos por los misioneros, oramos por los que están llevando la palabra del Señor a aquellos que no te conocen y están arriesgando sus vidas, Señor, pero porque te aman y porque te obedecen, Señor, siguen predicando el evangelio de Jesucristo. Dales las fuerzas, Señor, a los pastores. Dale las fuerzas, Señor, a cada uno de ellos para que sigan adelante. Dios del cielo, oramos esta noche, especialmente, Dios del cielo, por la familia de mi hermana Elvita, Señor, por la familia apostólica, por su madre, Señor, por la mamá de mi hermana Elvita, Señor, que ha estado delicada de salud, Señor, y que solo, oh Dios, solo tú puedes confortar su corazón, solo tú puedes traer la paz que necesita, Señor, en sus vidas. Señor, que sea tu voluntad obrando, Señor, en la madre de nuestra hermana Elvita, Señor. Que seas tú obrando en su vida, Señor. Que seas tú confortando su corazón en estos momentos de quebrantos de salud. Conforta su alma, Señor, trae paz a su corazón. Fortalece su alma y su espíritu, Señor, en estos tiempos de enfermedad, Señor. Y te pedimos, Padre, que seas tú obrando de una manera maravillosa tu bendita voluntad, Señor. Bendice toda la familia, Señor, y fortalece sus corazones en el nombre poderoso de Jesucristo. Te damos gracias, Señor, esta noche. Levantamos, Señor, si se nos haya quedado alguna petición, tú la conoces, Señor. Y te pido, Padre eterno, que seas tú supliendo toda necesidad conforme a tus riquezas en gloria, Señor. Bendice a tu pueblo, cada hogar, Señor, que ha estado conectado esta noche. Bendícelos, Padre. Lleva de tu espíritu y de tu palabra a sus corazones. Gracias, Dios, por la oportunidad que nos das de orar e interceder y presentar nuestras vidas delante de ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús lo pedimos todo. Amén, Señor. Y
Amén. Mis amados, quiero darle las gracias a todos los que han estado con nosotros en este servicio virtual, invitándote siempre a que te conectes con los servicios que van a estar edificando tu vida. No es el tiempo para bajar la guardia, es el tiempo para mantenernos firmes en la fe, buscando al Dios del cielo con todo el corazón. Un abrazo para todos los hermanos. Dios les bendiga, les guarde y los esperamos en nuestro siguiente programa. Dios te bendiga en el nombre de Jesucristo.